Hola, muy buenas noches a todos. Vamos a continuar con su actividad de la clase pasada. En la actividad les dejé esta tabla que ilustra más o menos, bueno, más o menos, ¿no? Ilustra cómo son las diferencias hacia adelante y hacia atrás, dependiendo de su referencia. Acuérdense que su referencia siempre es el número que quieren interpolar, ¿no? Entonces, el número que quieren interpolar sería su x0 y su correspondiente x0 pues sería y0, ¿no? Y aquí pueden ver cómo se va moviendo en su tabla las primeras diferencias adelante, las segundas y las terceras, y van viendo cómo se va moviendo la referencia, ¿no? Se los dejé aquí porque algunos preguntaron o sea, cuál era la diferencia, ¿no? O sea, cómo sabía que iban para abajo, para arriba, pues así de esta manera, ¿vale? Aquí también les dejé los polinomios de interpolación. Nosotros en la actividad creo que hicimos y yo hice uno a ¿no? Y se quedó de tarea que hicieran ¿no? Y aquí les dejé también el diagrama de rombos para que lo puedan ver más grande y mejor, bueno, más acomodado. Y aquí les dejé las reglas, ¿vale? Entonces, pues fue como una especie de y creo que aquí estaba, ¿no? Ah, pues sí, exacto, aquí estaba el ejemplo. Y se hizo y se hizo ¿no? Aquí, ¿vale? Y yo en el pizarrón hice el otro, ¿no? Se quedó. Lo único que cambió en el otro fue que les cambié aquí el valor. Era 1.3, creo que era en el otro que yo hice en el pizarrón. Electrónico, creo que era 1.3, ¿no? Y aquí yo les puse 1.2 para que lo volvieran a hacer, ¿vale? Que pues era básicamente lo que vimos la clase pasada, que era no solamente lo que cambiaba era pues XK, ¿no? En este caso que era como obteníamos K, ¿no? Ya no era 1.3, sino era 1.2, pero pues vamos a hacerlo para que lo vean. Y de hecho aquí ya estaba la tabla hecha, ¿no? Esta tabla ya estaba aquí resuelta, bueno, no resuelta, más bien este con los valores que son, ¿no? Aquí está, es esta. La tabla de diferencias finitas, que es la que siempre vamos a utilizar. Vamos a ponerla aquí. Que era nuestra tabla, era X, y los valores van desde punto 2, punto 2, sí, ¿verdad? Punto 2, punto 5, punto 2, 0.5, 0.8, 1.1, 1.4 y 1.7. Y del otro es 1.06, 89.4, 1.181, 36 y 1.30, 56.1 y 1.44, 292 y el otro 1.59, 467 y 1.76, 239. Y continuábamos con la tabla de diferencias. Esto era y esto sería delta y. Y porque pues va a ir cambiando las deltas, ¿no? Esto también se lo pueden encontrar así en los libros, ¿vale? Por si ahí les hace ruido. Ahí se lo pueden encontrar. Este es 0.11, 242, 0.12, 425 y 0.13, 731 y 0.15, 175. Y aquí 0.16, 772. Aquí tampoco serán las segundas diferencias hacia adelante. Aquí no hay nada, aquí tampoco. Y aquí sería 0.011, 83. El otro es 0.01,
306 y 0.01444 y 0.01597. Y las terceras diferencias hacia adelante, aquí no hay nada, aquí tampoco, y esto es 0.00123, 0.00138 y el último 0.00153. Y las últimas, las cuartas diferencias, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Y aquí es 0.00015. Ok. Entonces, para el inciso que quedamos, el inciso, se quedó el inciso B, no, A, perdón. Ah, no, pues sería el B y el D, ¿no? Bueno, para ustedes sería el A y el B. El retroceso de Newton es el inciso A. Retroceso de Newton para x igual a 1.2. Entonces pues copiamos el polinomio de retroceso de Newton que les puse aquí. Y lo pueden armar del diagrama de rombos, pues también, ¿no? Pero de hecho lo vamos a tener que como que completar, ¿no? Aquí está el de retroceso de Newton y es que el polinomio p de x o y de x, como le quieran decir, va a ser igual a y0, luego k1, k en 1, la combinatoria de k en 1 por delta y menos 1, más la combinatoria de k más 1 en 2, por la segunda diferencia hacia adelante en menos 2, ¿no? Sí. Más la combinatoria de k más 2 en 3, por la tercera diferencia hacia adelante en menos 3. Y como la tabla llega hasta la cuarta diferencia, tendríamos que completarla. ¿Cómo la completamos? Pues con el diagrama de rombos, ¿no? Acuérdense que el retroceso de Newton es diagonalmente hacia arriba siempre, ¿no? Entonces sería y0, delta y1, delta y2, delta y3 y delta y menos 4. Sería más delta 4, delta 4 por y menos, ¿qué es? Delta 4 por y menos 4. Y la combinatoria, como es diagonalmente hacia arriba, es por la de abajo, que es k más 3 en 4. Sería k más 3 en 4. Y hasta aquí llegó, ¿no? Y creo que ya la habíamos hecho, no me acuerdo la verdad, pero vamos a hacerlas, ¿no? Estas combinatorias, ¿no? Que sería la de k en 1, pues ya la sabemos que es igual a k, ¿no? La de k más 1 en 2, en 2 es igual a k más 1 factorial entre, era n menos r, ¿no? Era k más 1, bueno, primero era el de abajo, ¿no? El de abajo era el de abajo factorial y luego n menos r, que sería k más 1 menos 2, ¿no? Todo esto factorial. Entonces esto es k más 1 factorial entre 2 factorial. 1 menos 2 nos da menos 1 por k menos 1 factorial, ¿no? Entonces el de arriba es k más 1 por k menos 1 factorial, ¿no? Todo esto lo que nos que seguiría. Y esto sería 2 factorial y esto sería k menos 1 factorial. Este y este se simplifican. Bueno, se vuelven 1. Y esto es k más 1 por k entre 2 factorial, ¿no? Este también. Luego k más 2 en 3. Sigue la misma k más 2 en 3. Es la misma diferencia. Sería k más 2 factorial entre 3 factorial. Y este pues sería k más 2 menos 3 factorial. Esto es igual a k más 2 factorial entre 3 factorial por k menos 1 factorial.
Y de nuevo, ¿no? Sería k más 2 por k más 1 por k menos 1 factorial, ¿no? Entre 3 factorial por k menos 1 factorial. Pues aquí se desimplifican y nos queda k más 2 por k más 1 por k entre 3 factorial. Y si fijamos es como que la, la secuencia, ¿no? K más 1 hasta donde llegan, ¿no? Entre el número factorial de abajo. Pues podríamos decir que k más 3 en 4, pues va a ser lo mismo, ¿no? K más 3 factorial entre 4 factorial. 3 menos 4 pues les va a dar 1, que es k menos 1 factorial. Entonces, pues aquí la combinatoria les va a quedar k más 3 por k más 2 por k más 1 por k y por k menos 1 factorial. Entre k menos 1 factorial pues les va a dar 1 y todo esto entre 4 factorial. ¿Vale? Ya tienen sus números combinatorios. ¿Qué más nos falta? Pues saber qué vale cada cosa, ¿no? Nos piden en 1.2, que ya lo habíamos hecho. 1.2, voy a cambiar de color. Estaría aquí. 1.2 estaría aquí, ¿no? 1.2. Este sería su x0 y por lo tanto pues lo anterior es y0 porque es el número anterior, el número inmediato anterior al valor que quieren interpolar, ¿no? Luego, ¿qué más? Las diferencias que vamos a necesitar es delta y menos 1, delta y menos 2 y delta y menos 3 y esta menos 4. Si esta es y0, esta sería y1, por lo tanto esta de aquí abajo es delta y0, ¿no? Pero no queremos a delta y0, esto sería delta y0. Pero no queremos a delta y0, queremos a delta y menos 1, que sería la anterior, que sería esta, ¿no? Sería este valor. Este valor es delta y menos 1, ¿vale? Y así como está aquí en su diagrama, ¿no? Aquí arriba, al principio, si se fijan, si esta es su referencia, la siguiente sea delta y no. Y las que siguen aquí es delta y menos 1, delta 2 y menos 2, delta y... ¿Por qué? Porque se va haciendo como una escalerita aquí, ¿no? ¿Sí lo ven? Cómo se van haciendo, moviendo las diferencias. Entonces, pues habíamos visto la clase pasada que todo esto pues, será una línea recta, ¿no? Es decir, sería esta línea, sería delta 2, y menos 2, ¿no? Este sería delta y menos 1 y delta y 0, ¿no? Por la escalera que vieron, ¿vale? La siguiente sería esta, ¿no? Delta 3 y menos 3. Y la otra, la última, que sería esta otra. Si se fijan, aquí no hay nada, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque no hay nadie a quien restarle nada. Entonces, aquí hay dos variantes según el autor o según el libro que ustedes vean. Lo que algunas veces en los autores es considerar toda la columna constante y decir, bueno, entonces este también vale .00015, ¿vale? Y está la otra corriente que dices, bueno, como aquí no hay nada, hasta aquí me quedo, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Al hacer esto, pues pueden emitir un error, ¿no? ¿Por qué? Porque si se fijan, si solamente llegan hasta aquí, hasta las terceras diferencias, el polinomio que están utilizando es un polinomio de tercer grado, ¿vale? Y si consideran este otro es un polinomio de cuarto grado. Por el tamaño de la diferencia, pues es casi ínfimo, ¿no? Lo que se va a mover el valor, como les decía, ¿no? La clase pasada, dependiendo de qué estén calculando, pues si es ínfimo o es pertinente que lo incluyan, ¿vale? Nosotros, pues vamos, como aquí no hay nada, ¿no? En nuestra tabla, vamos a decir que pues hasta aquí nos vamos a quedar, ¿vale? ¿Por qué? Porque pues también este valor es muy bajo, ¿no? No hay diferencia mayúscula entre utilizarlo o no utilizarlo. Si aquí hubiera un valor más grande y constante, ahí sí hay que considerarlo, ¿sí? Pero ahorita pues no hay que meterlo. Entonces, ya que tenemos esto, podemos decir, ¿sabes qué? Pues aquí abajo vamos a ponerlo. Pues nuestra xk es que 1.2. Luego, ¿qué hora? X0 es igual a 1.1.
Y0 es igual a 1.44292 y el otro sería H es igual a, ¿qué quedamos? A punto 3, a punto 3 y empezamos, ¿no? Delta Y menos 1, es la primera que utilizamos, ¿verdad? Sí. Quedamos punto 13731. 0.13731. Delta 2y menos 2. Delta 2y menos 2 es igual a 0.01306. 0.01306. Delta 3y menos 3 es igual a 0.00123. 0.00123. Y ya si ustedes quisieran, pues podrían aquí el punto 0015 de la delta Y4, pero ahorita vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Y qué más? Pues creo que ya nada más, ¿verdad? Todo lo que tenemos. Entonces hay que tener primero K, ¿no? K es igual a XK menos X0 sobre H. XK es 1.2, X0 es 1.1 y H es 0.3. Esto les va a quedar 1.2 menos 1.1 es 0.1 entre 0.3. ¿Cuánto nos va a dar eso? Entre 0.3, pues es 0.333, ¿no? 0.33333, sí. Entonces, pues ya obtenemos las combinatorias, ¿no? La combinatoria de K en 1 es igual a K y es igual a 0.33333. La otra es, voy a ponerla aquí al lado, la de K más 1 en 2 es igual a K más 1 por K entre 2 factorial. Es 0.33333 más 1 por 0.33333 y todo esto entre 2 factorial que es 2, ¿no? Entonces esto es igual a... Híjole, no va a caber aquí. Ponlo aquí. Vamos a ver. Este valor nos va a dar 0.2222222 y pues el otro sería otro 2. Esta sería la de K más 1 en 2, K más 2 en 3, K más 2 en 3 es igual a K más 2 por K más 1 por K entre 3 factorial es igual a 0.3333 más 2, 0.33333 más 1 y 0.33333 y todo esto entre 3 factorial que es 6, ¿no? Y esto nos va a dar 0.1728, que es 4, ¿no? 28, 4. Y el último, el de K más 3 en 4. K más 3 en 4 es igual a K más 3 por K más 2 por K más 1 por K entre, ¿qué es 4 factoriales? Es 24, ¿no? Por ahí. Bueno, vamos a ponerle 4 factorial. Ya no voy a volver a escribir todo, nos voy a dar el resultado, que sería por 3.12345 y todo esto entre 4 factorial. ¿Y dónde está el factorial? Se me perdió el factorial. Da
0.144031. Entonces, pues ya tenemos todos nuestros valores y nuestro polinomio de retroceso nos va a decir en 1. ¿Qué? ¿Cuánto es? 1.2. El polinomio en 1.2, o sea, evaluado me refiero, es y0, que sería 1.44292, más k, que es 0.33333, o sea, k en 1, ¿no? Me refiero. Y por delta y-1, que es 0.13731. Estoy haciendo esta, ¿no? Estoy haciendo esta ecuación. Luego k más 1, ¿cuál sigue? K más 1 en 2. K más 1 en 2 nos dio 0.22222. Y por delta 2 y menos 2 es 0.01306. Y aquí es más. Este sería, la siguiente es K más 2 en 3. K más 2 en 3 es, ¿dónde está? Aquí está, 0.17284. Y delta y menos 3 es 0.0123. Pues este ya no lo hubiéramos hecho porque tomás, bueno, podríamos incluirlo, ¿no? Sería, vamos a hacer el cálculo así y luego lo hacemos incluyendo esto para que vean la diferencia, ¿vale? Así como está, para un polinomio sería este de tercer grado, ¿no? Tercer grado. Sin incluir la última, ¿no? Por lo que les comentaba. Les va a dar, vamos a ver cuánto nos da. Con esos valores nos da 1.49372, ¿vale? Si ustedes incluyeran ya el de cuarto orden, ¿no? Cuarto grado, sería lo mismo, ¿no? A esto que tienen aquí, ¿no? O sea, porque todo esto va a ser lo mismo, ¿me explico? Entonces esto va a ser 1.49372 más la combinatoria de k en 4, que sería 0.14, ¿no? 0.31 por delta 4y menos 4, que es 0.00015, ¿no? A esto me refiero con la diferencia, ¿no? Entonces, si esto le suman eso, sería, vamos a ver, esto más, bueno, es el valor, ¿no? Sería 1.49372 más 144.031. Ay, aquí me pasé de, sería 0.3, ¿no? 0.3 por 0.00015. Pues la diferencia es de 4 10 milésimas, ¿no? Porque sale 1.49374, ¿no? O sea, ya si se fijan, ya la diferencia es hasta la quinta decimal, ¿no? O sea, ya la diferencia es muy, muy, muy corta, ¿no? ¿Vale? Si esto fueran, pues no sé, toneladas, pues no hay tanta diferencia, ¿no? ¿No? Bueno, dependiendo de qué, ¿no? Pero esto, por ejemplo, si fueran cargas, o fueran, moles, ¿no? O algo así. O sea, cosas pequeñas me refiero, ¿no? Cargas de electrones, algo así. Sí es significativo, ¿no? Entonces, dependiendo de la escala, más que nada, ¿no? Entonces, pueden hacer los dos es correcto, es a lo que me refiero, ¿vale? Dependiendo de su escala, ¿no? Pero como pueden ver, pues no afecta demasiado el valor, ¿sí? Después, el inciso, ¿qué es? El inciso C era. Vamos a ver. El otro inciso, el de retroceso de Gauss para 1.5, que estaría aquí, ¿no? Vamos a regresar. Bueno, voy a copiar esta tabla aquí abajo para que la vamos a volver a utilizar. Sería copiar y pegar. Y pegar. Aquí está. Ok. Entonces voy a cambiar de color. Sería este. Y el inciso B de su. Ay. El inciso B de su actividad es el de retroceso de Gauss. Retroceso de Gauss para x igual a 1.5. 1.5. Entonces, ¿dónde va a estar el de retroceso de Gauss? Pues va a estar aquí, ¿no?
entre 1.4 y 1.7 va a estar en 1.5. Por lo tanto, el anterior pues es x0 y su correspondiente pues es y0. ¿Sí? Ahora pues copiamos el polinomio de retroceso. Ya se los puse aquí arriba. Pero aquí otra vez, ¿no? Llega hasta las terceras diferencias. ¿Vale? Y es que y0, y de x es igual a y0 más la combinatoria de k en 1 por delta y menos 1 más la combinatoria de k más 1 en 2 por delta 2y menos 1 más la combinatoria de k más 1 en 3 por delta 3y menos 2. Y aquí faltaría esta, ¿no? La cuarta. Entonces nos regresamos al diagrama de rombos. Y aquí recordamos que el de retroceso de Gauss es un movimiento en zigzag. El de avance es con el primer movimiento hacia abajo y el de retroceso es con un movimiento hacia arriba, ¿no? Entonces por eso están en Y0 y el siguiente es delta Y menos 1, que sería esta, ¿no? Por K en 1. Luego bajan, porque eso es en zigzag, ¿no? El siguiente sería delta 2Y menos 1, delta 2Y menos 1. Como el movimiento fue hacia abajo, lo multiplican por el número combinatorio de arriba y es K más 1 en 2. Y luego otra vez en zigzag hacia arriba, sería delta 3Y menos 2, delta 3Y menos 2. Y como fue hacia arriba es K más 2 en 4. Perdón, K más 1 en 3, ¿no? K más 1 en 3. Entonces están en delta 3Y menos 2, que estará aquí. Y empezaron así, ¿no? Así, así, así. Y ahora sería el siguiente, que es delta 4Y menos 2. Es delta 4Y menos 2, ¿no? Como estaban en delta 3Y menos 2 y bajaron, ¿no? Diagonalmente hacia abajo, el número combinatorio es el de arriba, que es K más 2 en 4, ¿no? K más 2 en 4. ¿Sí? Este pues ya lo hicimos. De hecho creo que hicimos... Ah, no, estos dos no. Esto sí. Esto creo que lo tenemos acá arriba. K más 1 en 2, ¿no? No, no lo tenemos. Bueno, vamos a hacerlo. K más 1, pues ya. K en 1 ya saben que que es igual a K. K más 1 en 2, pues siguiendo la misma valores, K más 1 factorial, ¿no? Entre 2 factorial por K más 1 menos 2 factorial, ¿no? Entonces esto es K más 1 factorial entre 2 factorial por K menos 1 factorial. Esto es K más 1, K, y aquí sería K menos 1 factorial, ¿no? K menos 1 factorial entre 2 factorial entre K menos 1 factorial, pues se simplifica, ¿no? Sería este y nos quedaría K más 1 por K entre 2 factorial. ¿Vale? El siguiente que es que K más 1 en 3, K más 1 en 3 sería K más 1 factorial entre 3 factorial entre K más 1 menos 3 factorial, ¿no? Entonces esto sería K más 1 por K menos 1. Ah, pero aquí me faltó poner la última, ¿no? Me faltó aquí poner K más 1 factorial entre 3 factorial por K menos 2, ¿no? Menos 2 factorial. Entonces sería K más 1 por K por K menos 1. Y aquí sería por K menos 2 factorial, ¿no? Entre 3 factorial por K menos 2 factorial. Y aquí esto se va y nos queda K más 1 por K menos 1. Todo esto entre 3 factorial. Y el último que es K más 2 en 4. K más 2 en 4 es K más 2 factorial entre 4 factorial por K más 2 menos 4 factorial, ¿no? Entonces sería
k más 2 factorial entre 4 factorial por k menos 2 factorial. Y aquí pues ya la desarrollamos y va a quedar k más 2 por k más 1 por k menos 1 y luego sería por k menos 2 factorial, pero pues entre k menos 2 factorial les va a quedar esto. Se simplifican y les va a quedar 4 factorial. Perdón. Entonces, ya con estos valores podemos obtener en la trayectoria en la tabla de diferencias, ¿no? La primera es delta y menos 1. Acuérdense que según nuestro... Si esto es y0, el siguiente aquí al lado es delta y menos 1, ¿no? Siguiendo este arreglo, ¿no? ¿Sí? ¿Se ven? El siguiente es delta y menos 1, ¿no? Porque el de abajo es y1 menos y0, que es delta y0, ¿ya lo ven? Este sería delta y menos 1, que es esta que nos piden. Luego sería delta, la segunda diferencia en delta y menos 1. Delta y menos 1 va a ser el que sigue, ¿no? De aquí, del que hicimos, sería este de acá abajo, ¿no? Sería delta 2 y menos 1, ¿vale? Así como vamos. Y luego sería, ¿cuál sigue? Delta 3 y menos 2, pues delta 3 y menos 2 es la que sigue a delta 2 y menos 1, es decir, sería esta otra. Sería delta 3 y menos 2, ¿vale? Y la última, delta 4 y menos 2, pues delta 4 y menos 2, se fijan aquí está menos 3 menos 2, ¿no? Entonces, de esta menos 2 sería el que siguiera acá abajo, ¿no? Y como esta columna es constante, pues el que sigue es 0.00015, ¿no? Que es delta 4 y menos 2, ¿sí? Si se pierden aquí, si se fijan, es como una escalerita con un primer escalón normal y luego son de a 2, ¿no? De a 2, de a 2, de a 2. Pero si lo quieren hacer así por diferencias, pues acuérdense, este es y0, este es y1, entonces y1 menos y0, pues este es delta y0. El siguiente acá abajo sería delta 2 y0, por eso este es delta 2 y menos 1. Y aquí abajo pues tendrían delta 3 y0, este es y1, y menos 2, y así, ¿no? Así lo podrían ir completando, ¿vale? Entonces ya con estos valores pues los copian acá abajo. Y dicen, bueno, xk ya sabemos que vale 1.5. X0 pues va a valer 1.4. Y0 es igual a 1.59467. H sigue valiendo 0.3. Y empiezan las diferencias, ¿no? Sí. Delta y menos 1 pues es 0.15175. Luego delta, ¿qué es? Delta 2 y menos 1 es 0.01597. La tercera diferencia en menos 2 es 0.00153. Y la cuarta diferencia en menos 2 es igual a 0.00015. ¿Vale? Entonces pues empezamos a obtener las Ks. Ya sabemos que la de K en 1 es igual a K y es igual a... antes hay que obtener K, ¿verdad? K es igual a xk menos x0 sobre h, que es 1.5 menos 1.4 entre 0.3 y otra vez esto es 0.1, 0.3, que es 0.3333. ¿Sí, verdad? Sí. Entonces, pues ahora sí, ¿no? La combinatoria de k en 1 es igual a k, por lo tanto es igual a 0.33333. Esto es un igual, perdón. Luego la otra es, vamos a poner aquí al lado, que es k más 1 en 2, que es igual a k más 1 por k entre 2 factorial, y esto es igual a 0.3333 más 1 por 0.33333.
entre 2, ¿no? ¿Cuánto nos da? Nos va a dar 0.1234, como en el anterior, ¿no? Y luego K más 1 en 3 es K más 1 por K menos 1 entre 3 factorial, que es 0.3333 más 1, y esto es 0.33333, y el otro es 0.33333 menos 1, y todo esto entre 6. ¿Cuánto nos da esto? Este es igual a menos 0.04938. Y el último, que es K más 2 en 4, K más 2 en 4 es igual a K más 2 por K más 1 por K menos 1, y todo esto entre 4 factorial. Ya no lo voy a copiar, nada más voy a poner el resultado. Y este valor les va a dar menos 0.02881. ¿Vale? Entonces ya con todos los valores pues pueden poner su valor de 1.5, ¿no? Es Y0, que es 1.59467, más K en 1, que es 0.33333, que va a multiplicar a la primera diferencia adelante, que es 0.15175, ¿no? Esta que está aquí. Y luego la de K más 1 en 2, que es 0.22222, que multiplica la segunda diferencia, que es 0.01597, más la combinatoria de K más 1 en 3, que es menos 0.04938, y por las terceras diferencias, que es 0.00153, que sería esta, más la última, que es menos 0.02881 por 0.00015. Y aquí les va a salir su valor de Y en 1.5 con el de retroceso de Gauss, que va a ser 1.59. Entonces, si no tuvo algún error, les da 1.64872. Nada más verificando. Sí, puede ser eso, ¿vale? Y hasta aquí terminaba su actividad, ¿vale? Pues como vieron, lo único que yo creo que es lo confuso podría ser es colocarse, ¿no? Aquí en las diferencias, quién es quién, ¿no? Quiénes son las menos unos y las menos dos y todos esos, ¿no? Pero fuera de ahí, bueno, y las combinatorias, ¿no? Que sepan cómo sacar sus combinatorias. Pero pues con su fórmula pues es bastante sencillo, ¿vale? Entonces pues yo creo que hasta aquí la dejamos de este tema. Con esto cerramos interpolación. Ya vimos interpolación con espaciamiento variable, que fue nuestro polinomio de Lagrange. Y interpolación con espaciamiento constante, ¿no? Cuando la tabla tiene espaciamiento constante, que vimos los polinomios interpolantes, ¿vale? Entonces vamos a seguir con el siguiente tema, que es la derivación. Entonces, ya estamos en el tema 4 y empieza la derivación numérica. Entonces, vamos a ver. ¿Qué es la derivación? Ya la vimos en la clase pasada. Vamos a tomar una tabla y vamos a derivar la función tabular que nos den, ¿vale? También funcionaría para cosas, para cuando ustedes conocen la función y no se acuerdan de la derivada o se les hace muy complicada, no lo sé, ¿vale? Sirve para las dos cosas, pero aquí pues lo más útil sería para cuando ustedes no conocen la función, ¿vale? Entonces vamos a darle aquí en zoom. Dice esquemas de derivación numérica, extrapolación de Richardson. Dice en los procesos de ingeniería
que se modelan a través de una función tabular. Los polinomios interpolantes permiten operaciones básicas sin la necesidad de contar con una expresión matemática. En la derivación de una función tabular se obtiene el valor de la derivada en un punto determinado, la pendiente de la curva tangente, y dependiendo del número de puntos disponibles será el orden del error cometido. Se mostrarán los aspectos propios de una interpolación con espaciamiento constante. Entonces, vamos a utilizar nosotros utilizaremos a los polinomios interpolantes para acceder a las derivadas. ¿Sí me explicó? Porque acuérdense que cualquiera de los polinomios interpolantes que ustedes utilicen les van a dar un polinomio, ¿no? ¿De qué grado va a ser ese polinomio? Pues dependiendo de las diferencias en donde se haga constante o donde se termine su tabla. ¿Sí me explicó? Entonces, teniendo ese polinomio, hay que recordar que ese polinomio imita o trata de describir a la función de origen de su tabla, ¿no? Mediante ese polinomio, lo está describiendo. Entonces, si ustedes integran o derivan ese polinomio, van a obtener la derivada de la función original, ¿vale? El problema es que como son puntos de la tabla, son puntos, ¿cómo se llama? Discretos, ustedes van a obtener la derivada en ese punto. Es decir, ustedes están acostumbrados, por ejemplo, vamos a poner aquí en el pizarrón, ustedes están acostumbrados a que, bueno, si yo derivo x cuadrada, ¿no? Si ustedes dicen, bueno, si y es igual a x cuadrada, pues la derivada, que sería y', pues es igual a 2x, ¿no? ¿Esto qué es? Esto es una parábola, ¿no? Es una parábola, ¿vale? ¿Qué es 2 veces x? Pues es una recta, ¿sí lo ven? ¿Sí? Entonces, ustedes están acostumbrados a obtener las funciones, pero aquí en las tablas que nosotros vamos a utilizar, este sería y, ustedes van a obtener la derivada en este punto x0, ¿no? Aquí van a obtener a y', ¿sí lo ven? No es como aquí que ustedes ya obtienen la función que describe toda la gráfica, ¿vale? Aquí la van a ir haciendo por puntos, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar un polinomio interpolante. ¿Cuál es el más sencillo o el que siempre se utiliza? Pues el de avance de Newton, ¿vale? Porque es el más sencillo, ¿no? De seguir, me refiero. Dice, las técnicas de interpolación numérica proporcionan las herramientas para obtener las funciones analíticas de funciones tabulares que comúnmente son la materia prima de los procesos propios de las prácticas de la ingeniería. Sin embargo, cuando se dispone de una función tabular compuesta de un número tal de puntos que hace poco práctica la obtención de la expresión analítica, no resulta sencillo obtener las derivadas o las integrales de dicha función. Las siguientes herramientas de derivación numérica permiten obtener la derivada de la función en cualesquiera de los puntos seleccionados, sin necesidad de recurrir a la expresión analítica. ¿Qué les está diciendo? Bueno, pues acuérdense que, por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí en nuestro ejemplo, la tabla, ¿no? Es de grado cuarto, ¿vale? Para obtener este polinomio van a tener que primero elegir un polinomio interpolante y luego hacer el polinomio que pasa por todos los puntos. ¿Cómo hacen eso? Pues haciendo que xk valga x, ¿no? Y así obtienen el polinomio. ¿Qué les va a hacer esto? Pues que van a tener que ustedes simplificar un polinomio de este tamaño, ¿no? Si se fijan, aquí sería x, lo que sea, ¿no? X más 2, x más 1 y multiplicarlo y luego simplificarlo con los demás. Si lo ven, es mucho trabajo, ¿sí? Entonces, no es práctico para alguien que pues, quiere hacerlo este proceso rápido. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, entonces se forman esquemas. Es decir, yo puedo derivar aquí con un polinomio de grado 4 o de grado 3 o de grado 2 o de grado 1 y dependiendo del grado con el que deriven va a ser el error que le van a meter a su derivada, ¿sí lo ven? ¿Cuál sería la derivada que no tendría mayor error? Pues sería la derivada de grado 4, ¿sí lo ven? Uno que sería menor, pues el de grado 3 y aceptable, ¿no? Como lo vimos en el ejemplo del inciso A, ¿sí? Que pues no varía mucho la diferencia, ¿sí? Pero para que no obtengan todo el polinomio y luego lo deriven, ¿no? Para obtener la derivada, pues se utilizan los esquemas de derivación, que es lo que les está diciendo aquí, ¿vale? Dice, por tratarse de una herramienta del análisis numérico, los resultados obtenidos serán los valores numéricos de la derivada de una función en un punto. Si se desea obtener como resultado una expresión analítica, corresponde obtener inicialmente dicha función, ya sea por algún polinomio interpolante, por la interpolación de Lagrange y después derivarla, que es lo que les acabo de comentar, ¿no? O sea,
pueden utilizar los esquemas de derivación, que vamos a ver ahorita cómo los vamos a obtener, o pueden obtener el polinomio que pasa por todos los puntos, siempre respetando el tamaño de la tabla, ¿no? Y ya con ese polinomio derivarlo, ¿no? Que es lo que vamos a hacer ahorita nosotros, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste la derivación numérica? Bueno, pues nosotros vamos a tener una función f de x, que es una función tabular continua con n puntos que puede aproximarse a un polinomio de grado n-1, ¿no? Que es lo que hemos estado viendo, o sea, es decir, si tienen 5 puntos, pues el polinomio que les va a quedar es de grado cuarto y así, es n-1 puntos, ¿no? Un polinomio de grado n-1 que pasa por todos los puntos incluidos en su forma tabular y cuya variable independiente es x espaciada con paso h constante. El polinomio interpolante que la representa es decir, ahorita vamos a ver el caso de cuando la tabla tiene un espaciamiento constante, ¿vale? Y aquí les entregan o les ponen el polinomio de interpolación de avance de Newton, ¿sí lo ven? Aquí es delta y0, delta 2y0, delta 3y0. ¿Por qué se utiliza Pues porque es el más sencillo, más intuitivo, ¿no? Se puede decir. Donde ustedes saben que pues, sus K's, estos valores de K's, es igual, donde K es igual a xk menos x0 entre h, ¿vale? Si ustedes quisieran derivar este valor, hay que ver qué son constantes y qué son variables, ¿no? Con respecto a quién van a derivar esto, pues con respecto a x. ¿Por qué? Pues porque la función es una función de x, ¿no? Pero el problema aquí es que si se fijan en esta función, este polinomio de interpolación, no hay x, ¿sí lo ven? Y0 es una constante, ¿no? Es este valor, el valor inmediato anterior, ¿no? Las deltas y0, las diferencias hacia adelante, todas son constantes, ¿no? El 1 y el 2 y todos también son constantes, los factoriales también. Aquí el problema es que la variable es k, ¿ya lo vieron? La que está variando es k. Entonces, lo que tienen que hacer es una especie de regla de la cadena o de cambio de variable, más bien, ¿no? Donde ustedes saben que k es igual a xk menos x0 entre h. H es constante, x0 es constante y xk va a ser su variable, en este caso x, ¿no? Entonces dice, se propone derivar la ecuación 1 con respecto a la variable independiente x. Dada la estructura de esta ecuación, es necesario aplicar la regla de la cadena. Es decir, ustedes para obtener la diferencial de y con respecto de x van a necesitar la diferencial de y con respecto de k y la diferencial de k con respecto de x para que les quede esta derivada, ¿vale? Entonces, ustedes derivan aquí, como les decía, x0 es constante y h también. Entonces, si ustedes derivan x0, pues les va a dar 0 porque es una constante. Y xk entre h, que es x, sería x entre h, la derivada de k con respecto de x, pues es 1 sobre h, ¿sí lo ven? Luego, pues tendría que hacer la derivada con respecto de y con respecto de k con la primera ecuación. Si derivan con respecto de k, acuérdense que esta, por ejemplo, es una constante. Esta también, si esta la derivan, le va a dar 0. Esta, como está multiplicada por k, pues les va a dar la derivada de k, que es 1, ¿no? Y se les va a quedar delta y0. De esta es una multiplicación de k, pero es k cuadrada menos k, ¿sí lo ven? Entonces sería 2k menos 1 entre 2 factorial por delta 2y0, ¿sí? Entonces empiezan a derivar todas las combinatorias, recordando que todas estas pues, son constantes, son números, ¿no? Entonces, si derivan, la primera derivada pues les va a dar esto, 2k menos 1 entre 2 factorial. Si ustedes multiplican todos estos, les va a quedar k cúbica menos 3 veces k cub y así, ¿no? Se van a poner. Y la derivada les va a dar esto, ¿sí lo ven? Así tendrían la derivada de y con respecto de k, pero nosotros queremos la de y con respecto de x, entonces habría que multiplicar la derivada de y con respecto de k por la de k con respecto de x, que es 1 sobre h. Al multiplicarlas obtenemos la derivada de y con respecto de x, que sería todo esto por 1 sobre h, ¿sí lo ven? Esta sería la primera derivada. Análogamente, si ustedes quisieran seguir derivando este polinomio, pues tendría que volver a multiplicar la diferencial de y con respecto de k, con respecto de k, con respecto de x, y les quedaría aquí 1 sobre h y la derivada de esto. Esto ya sería una constante, se deriva, y pues les quedaría 2, este sería una constante, ¿no?
y esta les quedaría 2 entre 2 factorial, que es 1, y les quedaría delta 2y0, ¿se lo ven? Y luego aquí sería 3 por 2, 6 veces k, menos 6 entre 3 factorial, pues les da k menos 1 por delta 3y0, ¿sí? Y el h cuadrada. Si lo derivan otra vez por una tercera, pues tienen que volver a hacer todo el procedimiento y van a obtener esto. ¿Qué podemos sacar de aquí? Pues por ejemplo que para nuestra tercera derivada tiene que haber terceras diferencias hacia adelante, ¿sí lo ven? ¿Por qué? Pues porque ahí empieza todo, ¿no? Para que podamos derivar 2 veces tiene que haber una segunda diferencia hacia adelante. Y así lo pueden ir viendo, ¿vale? Bueno, vamos a leer y dice: esta última ecuación 5 representa la primera derivada del polinomio interpolante que representa la función tabular. Derivando a 5 y utilizando de nuevo la regla de la cadena mostrada, la ecuación 2, obtienen la segunda derivada y luego vuelven a derivar. ¿Esto para qué se hace? Bueno, pues para no tener que obtener el polinomio original, ¿sí lo ven? Bueno, el polinomio que pasa por todos los puntos. Porque acuérdense que este análisis no es para una tabla de 7 puntitos, ¿no? Es para una tabla grande, ¿no? Unos 50, 100 puntos, ¿vale? Entonces no es práctico obtener un polinomio de grado 50, ¿sí me explico? Entonces, para eso son los esquemas, ¿ok? Dice, el proceso puede repetirse las veces que se considere necesario. Nótese que al aumentar el orden de la derivada deseada debe aumentarse el orden del polinomio interpolante, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se nos van acabando los valores iniciales, ¿no? Dice, retomando la ecuación 5, si se trunca el polinomio interpolante hasta la primera diferencia, se sustituye a dicha diferencia por los polinomios que la conforman en el orden en que aparecen en la función tabular. Se obtiene. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, ustedes como les comentaba aquí en su tabla de diferencias, pueden obtener un polinomio de grado cuarto, un polinomio de grado tercero, un polinomio de grado segundo y un polinomio de grado 1. ¿Qué va a pasar? Pues que entre menor sea el grado del polinomio, más error van a tener en su cálculo, ¿sí lo ven? Entonces, bueno, pues para no complicarnos la vida, empezamos por uno pequeño. Es decir, solamente vamos a considerar las primeras diferencias hacia adelante de nuestra fórmula aquí de la derivada. Si solamente consideran las primeras diferencias hacia adelante, todo esto que falta de considerar de su fórmula de la derivación se convierte en un error, ¿vale? Si ustedes utilizan solamente las primeras diferencias hacia adelante, van a tener solamente un polinomio de grado 1, ¿sí? Entonces, si solamente obtienen este valor de grado 1, van a tener mucho error. ¿Por qué? Porque no están considerando todo esto. ¿Ya lo ven? ¿Cómo disminuyen el error? Pues considerando los primeros dos valores, ¿no? Pero todo lo demás que no consideran vuelve a ser error. Pero ya es menor que el anterior porque están considerando esta parte. ¿Sí lo ven? Entonces pueden ir variando según el grado. ¿Qué les va a determinar el grado? Pues aquí las k cuadradas, las k y así, ¿no? Entonces, ¿cómo disminuyen el error? Considerando más valores. Pero por inicio vamos a empezar con delta y0, que es lo que hace aquí los apuntes, ¿no? Aquí en delta y0, ¿le sabes qué? La derivada, si solamente consideras a delta y0, te va a quedar 1 sobre h por y1 menos y0. Delta y0, acuérdense que aquí en su tabla, pues es y1 menos y0, ¿no? Es delta y0. Entonces, si ustedes derivan solamente con un polinomio de grado 1, les va a quedar algo como esto. Si ustedes calculan el punto 0 y el punto y0 y el punto y1 y lo deriven entre h, van a obtener la derivada. Ojo que este error que les ponen aquí es el error que les proporciona el no considerar todo esto, ¿sí? Entonces, como pueden ver, pues este error va a ser muy grande, ¿no? Entonces, estas derivadas, aunque son prácticas y son rápidas, ¿no? Porque pues es sumar y dividir, ¿no? No son muy utilizadas por este grado de error, ¿sí lo ven? Aquí es lo que seguramente les van a decir. Dice, analizando esta última ecuación, se percibe que por provenir de un polinomio interpolante truncado, a la primera diferencia resulta solo función de dos puntos provenientes de la función tabular, x0, y0 y x1, y1. El polinomio que une a dos puntos es de grado n igual a 1, es decir, una línea recta, que solo puede ser derivada en una ocasión, dado que el valor de la siguiente derivada sería 0. Por otra parte, la interpretación que hace el cálculo diferencial de la derivada en el valor de la pendiente de la recta tangente es determinado punto de la curva a derivar.
La consideración sobre la obtención de la derivada en un punto es importante en este desarrollo, ya que el resultado del uso de las técnicas de interpolación es obtener el valor de la pendiente de la recta tangente, no su expresión analítica, que es lo que les decía hace rato, ¿no? Que no es la expresión, sino son las derivadas en cada punto. Es por esto que, de acuerdo al polinomio interpolante seleccionado, debe especificarse claramente su orden de interpolación y, en consecuencia, el punto en el cual desea obtenerse la derivada. Este punto seleccionado se denomina pivote. Es decir, ¿qué les está diciendo? Ustedes van a tener su función tabular, ¿no? Su variable independiente, su variable dependiente, y aquí van a tener la derivada. ¿Qué van a hacer para derivar? Pues van a elegir el punto donde quieren derivar. O sea, no puede ser una función analítica que van a derivar, va a tener que ser un punto. Por ejemplo, les va a decir, ¿sabes qué? Obtenga la derivada en 1.1, ¿no? El punto 1, el 1.1 va a ser su pivote. Con ese pivote van a decir, bueno, entonces voy a obtener el valor de mi pivote, su valor que le corresponde en la función, y a este le corresponde pues otro valor en su derivada, ¿no? En su y'. ¿Se me explicó? Entonces, si ustedes quieren ir derivando en cada punto, van a tener que hacer el procedimiento para cada punto. No se puede hacerlo por toda la función, a menos de que obtengan todo el polinomio que pasa por todos los puntos, lo deriven y lo evalúen en cada punto, pero todas tienen que hacer el cálculo. ¿Sí lo ven? Entonces, ya que eligieron su pivote, en ese punto es en el que van a derivar, ¿no? No pueden obtener la de todos los puntos, tienen que ir haciéndolo punto por punto, ¿ok? Luego, nos quedamos aquí. Para la ecuación 8 se establece como pivote el punto x0 y y0, ¿no? Para indicarlo se subraya el coeficiente respectivo. Por otra parte, a manera de establecer una notación más práctica, se eliminan los indicativos de las ordenadas de la ecuación, dejándose solo los coeficientes, pero en todo caso la ecuación de derivación numérica contempla siempre iniciar la ordenada y0. Es decir, para no escribir todo esto en los libros como se lo van a encontrar, va a ser decir, aquí es la derivada de y con respecto de x en y0, ¿no? O en x0 en este caso, perdón. Entonces, en los libros, ¿cómo se lo van a obtener? Pues así, ¿no? La derivada de y en el punto x0 va a ser igual a 1 entre h, y para no escribir esto, escriben solamente los coeficientes que acompañan a y0 y a y1, que sería menos 1 y 1. Este valor subrayado, ¿qué les indica? Pues les está indicando el pivote, en dónde están derivando. Están derivando en el punto x0, ¿sí? Es como una especie como de plantilla, ¿sí lo ven? Dice, si se toma el punto x0, y0, para obtener la pendiente de la recta tangente, el pivote será precisamente ese punto, por lo que en el esquema de derivación se subraya la coordenada correspondiente, que es esta parte, ¿vale? Que es en donde están obteniendo su derivada, en el punto x0, ¿no? Luego dice, finalmente el error representa el error que debe añadirse a la ecuación para que el valor sea exacto. Obviamente pues no conocemos este error, ¿no? El cálculo de error merece ser analizado de forma separada, pero se adelanta que se obtiene una aproximación a él por medio del criterio del término siguiente. Ahora bien, si se desea obtener las fórmulas con menor error intrínseco, se propone que la ecuación sea truncada a partir de la segunda diferencia, que es lo que les comentaba, ¿no? Ustedes tienen su derivada, ¿no? ¿Hasta qué grado? Pues hasta el que ustedes quieran, hasta aquí, ¿no? Entonces, si les da mucho error, pues ¿cómo me disminuyen el error? Pues tomando más puntos de su sumatoria, ¿sí lo ven? Entonces, el siguiente, digamos, valor aceptable, pues sería hasta las segundas diferencias, ¿no? Si llegan hasta las segundas diferencias, van a obtener un polinomio de grado 2, ¿no? Entonces vamos a ponerlo aquí, que se los ponen aquí abajo. Pero aquí, si se fijan, ya hay un nuevo valor que no conocemos, que es K. ¿Por qué? Porque sí conocemos delta y0 y delta 2y0, pero K no la conocemos. Vamos a ver qué hace, ¿no? Dice, las ecuaciones que se obtengan de 10 se denominarán de segundo orden de interpolación. Al tomar en cuenta una segunda diferencia, se consideran los puntos x0, y0, x1, y1, x2, y2 de la función tabular. En consecuencia, la derivada obtenida en cada punto sea diferente, ¿no? Por eso son los pivotes, porque dependiendo en dónde ustedes se colocan, es en donde van a derivar. ¿De cuántos puntos? Pues de estos tres, ¿no?
Dado lo anterior, deben calcularse 3 ecuaciones particulares para obtener las derivadas evaluadas en x0, en y x1 y en y en x2, respectivamente. Es decir, ustedes pueden derivar en x0, en x1 y en x2. Tabularmente, ¿qué es lo que están haciendo? Ustedes están diciendo, ¿sabes qué? Para mi polinomio de segundo grado, yo me imagino una tabla de este modo, ¿no? Sería delta y delta 2 y, ¿no? Entonces tienen 3 puntos. ¿Por qué? Porque es de segundo orden el polinomio. Entonces sería x0, x1, x2, y0, y1, y2. Aquí van a tener a delta y0, a delta y1. Aquí no van a tener nada y aquí van a tener a delta 2y0, ¿sí? Entonces, ¿dónde pueden derivar? Pues si fuera esta tabla la de las derivadas, pues te podían obtener aquí la derivada aquí de y', pues aquí van a tener a y'0, aquí van a tener a y'1 y aquí pueden obtener a y'2, ¿no? Entonces, ¿dónde pueden derivar? Pues pueden derivar en x0, pueden derivar en x1 y pueden derivar en x2, dependiendo del pivote. ¿Para qué? Para obtener y'1, y'0 y así, ¿no? Entonces, si este valor lo tienen de esta manera, perdón, aquí estamos aquí. Dice las ecuaciones que ya lo leímos. Dice, para la derivada en x0, el punto pivote se ubica en el primer punto de la función tabular. Esto tiene como consecuencia que en k les va a quedar x menos x0 entre h, xk, ¿no? Y se fijan, les va a quedar, si el valor de referencia es el propio xk, que es igual a x0, porque es el punto que quieren derivar, ¿sí lo ven? Por lo que k va a ser igual a 0, porque xk es igual a x0, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos derivando aquí, en este punto de la tabla, ¿no? Están derivando aquí, ¿vale? Es decir, para obtener k es xk, ¿no? Menos x0 entre h. Pero este xk es el valor de x0, que es x0 entre h, pues les da 0. ¿Se lo ven? Luego, si este valor les da 0, pues les va a quedar 2 por 0, 0, les va a quedar menos 1 entre 2 factorial, y 2 factorial es 2. Y entonces, delta y0 es y1 menos y0, y esto les va a quedar menos 1 medio. Y esta delta 2y0 es y2 menos 2y1 más y0, ¿sí? Si ustedes simplifican, ¿no? Bueno, aquí pueden sacar este 2, ¿no? Este en un medio. Y les va a quedar 1 entre 2h menos 3y0 más 4y1 menos y0. Si suman todo esto que les da aquí, más su error, que es pequeño, más pequeño que el anterior, pero aún es un error grande, ¿sí? Entonces, con esta modificando la notación a como lo van a encontrar en los libros, van a decir, ¿sabes qué? Tu pivote es x0, ¿no? X igual a x0 de la primera derivada, es igual a 1 sobre 2 veces h, y aquí como ya lo tienen ordenado en y0, y1 y y2, solamente copian las constantes y les queda menos 3, 4 y menos 1 más su error. Este esquema es haciendo pivote en x0, ¿sí? ¿Qué pasaría para x1? Aquí les pone, ¿no? Para la derivada en x1, y1, el punto pivote se ubica en el segundo punto de la función tabular. Esto tiene como consecuencia en k, es decir, ¿dónde estamos? Ya no estamos aquí. Ya no estamos aquí, estamos aquí en x1. Van a derivar aquí, ¿no? Entonces, ¿qué le va a pasar acá? Si se fijan, esta xk es x1 menos x0 sobre h. Pero como esto es un espaciamiento constante, acuérdense que x1 es igual a x0 más h menos x0 entre h. Esta con esta se van y les queda h entre h, que es 1. Entonces k va a valer 1. ¿Sí lo ven? Entonces, dice aquí el valor de k, el valor de referencia es x1, por lo que k es igual a 1, que es lo que les acabo de poner. Sustituyendo este valor y los respectivos a las diferencias de la ecuación se obtiene, es decir, de nuevo, ahora va a ser 2 menos 1, que es 1 y es un medio, ¿no? Es positivo. Y esto, entonces la suma de todo esto les va a quedar
menos y0 más y2. Como pueden ver, no hay y1, no hay un valor de y1. Entonces, cuando ustedes lo transcriban a los esquemas de derivación, va a decir, bueno, estoy haciendo pivote en x1, estoy derivando en el punto x1, va a ser 1 sobre 2 veces h por menos 1, que se acompaña a y0, por 0, que es el y1 que no está aquí, y y2, que va a ser 1. Este sería el esquema para el pivote en x1, ¿sí? ¿De qué grado es este polinomio? Pues de grado 2, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen 3 puntos que están utilizando, ¿sí? Y el último, que sería x2, pues ya es medio obvio, ¿no? Aquí este valor en x2, otra vez lo que varía es k, ¿no? Entonces x2 menos x0 sobre h, x2 es x0 más 2 veces h menos x0. Este menos este les va a quedar 2, ¿sí lo ven? Entonces si k vale 2, pues 2 por 2 es 4 menos 1, 3, ¿no? Y ya les queda 3 medios, sacan el 2 y empiezan a sumar todo esto y les va a quedar y0 menos 4y1 más y2. Aquí sí hay y1, entonces cuando lo transcriban el pivote es x2 y es 1 sobre 2 veces h de 1 menos 4 entre 3. Y si se fijan, cuando ustedes van cambiando el pivote, también van cambiando a quién van a subrayar en su esquema, ¿no? Aquí porque en muchos libros no viene aquí el pivote, pero como aquí se lo subrayan, dicen, bueno, aquí es el pivote en y0, perdón, en x0, en x1, en x2, etcétera, ¿vale? Aquí les va cambiando el subrayado, ¿ya lo vieron? Y después dice, este proceso debe seguirse para definir otras formas de derivación numérica, incluso para derivadas de orden superior. Por ejemplo, en la ecuación, creo que es la 9, la segunda derivada obliga mínimo a un segundo orden de interpolación, ¿no? Para la segunda derivada, pues necesitamos por lo menos la segunda diferencia hacia adelante en y0, y les va a quedar algo como esto. Otra vez es 1 sobre h por y2 menos 2 veces y1. Entonces la segunda derivada para un polinomio de segundo orden, ¿te quedamos? Ajá, es 1 menos 2, 1, ¿no? ¿Dónde está el pivote? Pues vamos a decir, en esta ecuación el pivote está en el punto central, aquí en x1, ¿sí? ¿Por qué está aquí? Bueno, pues porque acuérdense que cuando nosotros ya sea interpolamos, o en este caso vamos a derivar, siempre tratan de centrarlo. ¿Por qué? Pues porque es el punto donde ustedes generan el polinomio, que es el donde tienen los valores más cercanos. Acuérdense que conforme se alejan de ese punto, los errores aumentan, ¿vale? Dice, estos son los esquemas de derivación comúnmente utilizados. Es decir, ya que pasaron aquí al segundo grado, pues después pasan al tercero y así se pueden ir. Pero en los libros ustedes van a encontrar solamente hasta el tercer orden, ¿no? Desde el primero, aquí les ponen primer orden de interpolación, pues es esta derivada, ¿no? No puede haber segunda derivada porque pues necesitaríamos la siguiente diferencia adelante y ya no sería de primer orden, ¿sí lo ven? Entonces, de primer orden solamente tienen este valor, que es la primera derivada. De segundo orden de interpolación, pues ya tienen las que acaban de obtener y la segunda derivada que se obtuvo aquí, ¿no? Después, ¿qué hacen? Pues si sustituyen ahora de tercer orden, ¿cómo hacen para el tercer orden? Pues de aquí de su derivada, no solamente van a obtener hasta aquí, ¿no? ¿Dónde quedó? Aquí, ¿no? Para un polinomio de tercer orden van a necesitar la primera diferencia adelante, la segunda y la tercera, ¿no? Donde k pues también va a ir variando según el punto donde vayan a derivar, ¿sí lo ven? Entonces, si ustedes están utilizando un polinomio de tercer orden, pues ese va a tener menor error que uno de segundo y menor error que uno de primero, ¿sí lo ven? Este error que no están considerando es lo que les va a generar más error, ¿sí? Pero un polinomio de grado 3 pues tiene menor error que uno de grado 2 y uno de grado 1, ¿vale? Por eso se los ponen aquí como que en orden. No como, se los ponen en orden, ¿no? Tienen aquí en x0, en x1, en x2, en x3, y son sus esquemas. Como es un polinomio de tercer orden, van a necesitar 4 puntos, pero sigue siendo y0, y1, y2 y y3, ¿no? Y su h sigue siendo constante. Aquí hay un x0, x1, aquí hay un error. Si se fijan, aquí arriba es x0, x1, x2, x3. Y aquí tienen x0, x1, x3 y x4. Es x0, x1, x2 y x3, ¿vale? Corríjanlo, por favor, en sus apuntes si lo están tomando.
corríjanlo, aquí está mal el pivote, ¿vale? Bueno, escrito, ¿no? Porque aquí sí está subrayado el pivote, ¿ya lo ven? Pero para la segunda derivada, pues también. Entonces, si ustedes quisieran obtener la tercera derivada, tendrían que desarrollar todo el polinomio, pero no es muy utilizado, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque pueden derivar, ya una vez que derivaron, pues vuelven a derivar, ¿no? Ahorita lo vamos a ver en ejemplos para que lo vean, pero estos son los esquemas más utilizados, ¿vale? Entonces corrijan esto por aquí, este de x2 y x3, ¿sí? Dice, como una técnica de comprobación de la correcta conformación de todas estas fórmulas, los coeficientes que las forman siempre deben sumar cero. Por ejemplo aquí, ¿no? Menos 6 más 6 les da 0. Por si por ahí se equivocan o no la copian bien, acuérdense que siempre la suma les tiene que dar 0 de todo esto, ¿vale? Es necesario resaltar la relación que existe entre el orden de la derivada y el orden de interpolación, orden de diferencia máxima del polinomio interpolante, de cada fórmula. Si se desea obtener la segunda derivada de una función para que este valor no sea 0, es necesario que el orden del polinomio del cual procede sea al menos de 2. Para lograr esto, la función debe ser aproximada a través de un polinomio compuesto por 3 puntos, por lo que debe considerar hasta la segunda diferencia. En consecuencia, el menor orden de interpolación disponible para obtener una fórmula de segunda derivada debe ser precisamente de segundo orden de interpolación, que es lo que les acabo de comentar, ¿vale? Ahora, ese error que le estamos metiendo a su cálculo, ¿no? Lo pueden ustedes, digamos que aproximar, ¿no? No pueden saber exactamente cuánto es porque pues no conocen la función de origen, pero puede aproximarse. ¿En qué se van a basar? Pues en su polinomio de Taylor, ¿no? Su polinomio de Taylor les va a quedar algo como esto. Y aquí le dicen que x es igual a x1. Si se tiene que x1 menos x0 es igual a h, pues sustituyen aquí, ¿no? Las h's, ¿no? h, ¿sí? Despejando sus y primas, su y prima, la expresan de esta manera, ¿no? Y se puede observarse que la primera parte de la fórmula coincide plenamente con la de la primera derivada numérica del primer orden de interpolación mostrado en la ecuación 15. Este valor, ¿no? De acuerdo al criterio del término siguiente, podemos aproximar el error cometido en el uso de esta fórmula por el primer término de h entre 2 factorial por y prima 0. Como seguramente sucederá, no se conoce el valor de y prima 0, por lo que en forma convencional se dice que el orden del error está en función del valor de h, por todas estas, ¿no? Lo cual suele denotarse por h, la función 0 o que depende de h. En conclusión, se dice que el esquema de la primera derivada numérica de primer orden de interpolación tiene un orden de error de o de la función OH, ¿no? Que es el error anterior, ¿no? Que están poniendo aquí en sus esquemas, ¿sí lo ven? ¿De qué va a depender esta función? Pues del valor de h, ¿no? Haciendo un proceso similar en la ecuación, cuando x es igual a x2, pues van a tener ahora 2 veces h y van a tener todos estos valores, ¿no? Que sería y2 menos 4 veces y1, etcétera, etcétera. Y igualmente van a ver que van a obtener aquí sus pivotes como si estuvieran derivando, ¿no? Y van a empezar a obtener sus valores del error, ¿vale? Esto no es muy utilizado porque, pues, ¿cómo disminuyen el error? Pues aumentando, ¿no? El grado de su polinomio. Pero si ustedes quisieran calcularlo, pues lo tendrían que calcular dependiendo de los valores de h. Tendrían que calcular la segunda derivada, la tercera, la cuarta. Pero como les comento, esto no es muy utilizado, ¿no? Sobre todo es más para cuando ustedes quieren un valor exacto, así lo calculan, ¿vale? Bueno, dice consideraciones finales. Cuando las ecuaciones para aproximar... Bueno, antes de seguir, es obvio, cuando vean cuando vemos esto, ¿no? De h cúbica, h cuarta, que mientras más amplio es el espaciamiento entre nuestra tabla, es decir, mientras más amplio, o sea, por ejemplo, si estamos aquí, si la primera aquí sería 1000, ¿no? Y la otra sería 2000 y 3000, ¿no? Es un espacio muy amplio, ¿no? Pero aquí si fuera punto 1, punto 2, punto 3, el espacio es más corto. Entonces, entre más grande sea el espaciamiento entre punto y punto, el error va a ser más grande, ¿sí?
aquí va a ser el error muy grande y aquí va a ser un error pequeño. ¿Por qué? Pues porque van en un espaciamiento más pequeño. ¿Sí lo ven? A eso se refiere, digamos, comprensivamente para ustedes este tamaño del error que consideran aquí, ¿no? Por eso ponen h cuadrada, h cúbica, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, entonces las condiciones finales es que cuando las ecuaciones para aproximar a la derivada emplean solo puntos a la derecha del punto pivote, se les denominan fórmulas de diferencias finitas hacia atrás, lo cual implica que el valor de la derivada depende solo de los valores de la función de xy y y y previos, ¿no? Dice, cuando las ecuaciones para aproximar a la derivada emplea el mismo número de puntos a la derecha que a la izquierda, el punto pivote se le denomina de diferencias centrales. Es decir, eso es cómo se acomodan en la tabla, ¿no? Como les digo, va a haber momentos en que pues sí pueden centrar sus valores cuando son valores en las mitades de la tabla, ¿no? Es decir, estos valores, si ustedes quisieran derivar esta tabla que tenemos acá arriba, a la hora de que ustedes quieran derivar este punto 2, solamente pueden obtener estos 4 o 3 puntos o 2, ¿no? No pueden centrar el punto 2 porque es el inicio de la tabla. El punto 5, pues sí podrían centrarlo un poco si fuera de grado 2, pero si fuera de grado 3, pues también está un poco movido del centro. El punto 8 sí ya lo pueden centrar, como ustedes lo decidan, y de ahí, y el final obviamente tampoco lo van a poder centrar, ¿no? Entonces, cuando ustedes no puedan centrar, por lo regular, los valores que están postreros, es decir, al inicio o al final, van a tener un pequeño margen de error más grande, ¿vale? Pero pues es un poco, no quiero decir despreciable, pero sí no es tan importante o algo así, ¿vale? Pero sí tiene un error mayor cuando están en las esquinas, ¿vale? Dice, la evaluación de la enésima derivada de la función solo depende de los valores de y y de sus vecinos, es decir, no incluye derivadas de menor orden, por lo que no es necesario efectuar derivadas sucesivas. Entonces, no pueden, o sea, ustedes pueden ir derivando por columnas, ¿no? Ya que obtienen la derivada, por ejemplo, aquí abajo, ¿no? Ya que obtienen la derivada de y', no es necesario que hagan un esquema de derivación para y cuarta o y sexta, ¿no? ¿Qué hacen? Pues vuelven a derivar a y con estos valores y su valor de x y van a obtener y', ¿no? Derivando así su tabla, pueden obtener aquí y', obteniendo ya no derivando a y, sino derivando a y' con x0, ¿sí lo ven? Y van a obtener a y', 0, a y', 1 y así, ¿no? Si la quieren derivar dos veces, es decir, y cuarta, pues ahora la derivan de grado 2, ¿no? Y ya, pero con estos valores para obtener y cuarta 0, y cuarta 1, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Con qué? Pues con esos esquemas de derivación, que es lo que les está diciendo aquí, ¿no? Y la última, se recomienda emplear esquemas de diferencias centrales por ser más precisos que el resto. Es decir, si ustedes tienen que derivar, pues siempre deriven en pivotes como x1 o x2 para que centren los valores, que es lo que les acabo de comentar aquí arriba, ¿no? Con la tabla. ¿Por qué? Pues porque las orillas siempre tienen mayores errores, ¿sí? ¿Vale? Por lo del polinomio de Taylor que les explicaba la clase antepasada. Entonces vamos a hacer un ejemplo para que no vean que está así como muy complicado, se espanten. Vamos a hacer un ejemplo para que vean que es sencillo esto, ¿vale? Muy bien, vamos a hacer este ejemplo. Dice, ejemplo, para la función tabular definida 2xy, donde x va de 2 a 6, con espaciamiento de 1, que es 2, 3, 4, 5 y 6. Del lado derecho, la función y es igual a los valores que les dan, ¿no? 3, 4, 6.02, 6.98, todos esos valores. Dice, inciso A, obtener la primera derivada en x igual a 2 utilizando la fórmula de derivación de polinomios de primer y segundo grado. Inciso B, obtener la primera y segunda derivada en x igual a 4 utilizando la fórmula de derivación de polinomios de segundo y tercer grado. E inciso C, calcular el valor real de las derivadas para A y B y el error relativo si sabemos que la función original es y igual a 10 logaritmo de x, ¿no? ¿Cuál sería la solución? Bueno, para el inciso A primero hay que ver qué nos están pidiendo, ¿no?
Dice, nos piden obtener la derivada en x igual a 2, es decir, aquí, ¿no? Es decir, y' igual a 0, y' a 0 que se va a ser igual, ¿no? Y luego dice, utilizando fórmulas de derivación de primer y segundo grado. Aquí abajo les puse los esquemas de derivación ya corregidos, ya lo corregí. Bueno, eso yo se los voy a enviar. Aquí ya está corregido los pivotes. Y aquí les dicen que utilicen un polinomio de primer grado y de segundo grado, según estos esquemas, ¿vale? Entonces, vamos a seguir aquí, ya está la solución. Dice, lo primero que tenemos que hacer pues es nombrar a nuestra tabla, ¿no? Los puntos de nuestra tabla, los nombramos, ¿no? X0, X1 hasta Y4, por lo tanto pues van a tener 5 puntos, ¿no? Y donde ustedes quieren la derivada, pues va a ser y en Y', que sería en el punto X0, ¿sí lo ven? De su tabla, que es en 2, ¿no? Aquí es donde quieren la derivada de primer orden, ¿no? Dice, entonces, primero que nada, pues habría que revisar que h sea constante, y sí, ¿no? La h vale 1, es decir, el espaciamiento entre cada valor, pues vale 1. Entonces esto les va a dar h igual a 1, ¿sí? Entonces, para el inciso A, nos piden obtener la derivada en el punto 2, es decir, si esto fuera una columna de derivadas, nos piden la derivada en este punto, ¿no? Entonces, necesitamos primero la fórmula o el esquema de derivación de un polinomio de primer y segundo grado. El de primer grado, pues sería esta, ¿no? Esta que tenemos aquí. Esta la saqué de aquí, ¿no? De los esquemas de derivación de primer orden. Esta es la primera derivada. ¿En dónde está haciendo su pivote? Pues lo está haciendo en el punto X0, ¿sí lo ven? Aquí no está subrayado, pero debería estar en el punto X0, ¿no? Entonces, teniendo este esquema de derivación, recordamos que siempre empiezan aquí en Y0, luego Y1 y así hasta Y3. Por lo tanto, esto les va a quedar 1 sobre h menos 1 Y0 más Y1, ¿sí? ¿Cuántos puntos van a utilizar? Pues solamente 2 puntos, es decir, X0 y X1, porque están derivando en 2, ¿sí lo ven? Entonces, h va a valer, quedamos que vale 1. Y0 pues va a valer 3.0109029 y Y1 pues va a valer 4.77121. Si esto lo sustituyen en su valor, pues van a obtener el valor de la derivada. En este caso, no, como dice aquí, el pivote es X0, lo sustituyen, les va a quedar menos Y0 más Y1, que es entre 1, porque h vale 1, les va a quedar menos 3.01029 más 4.77121 y el error, ¿no? De aquí de su esquema de derivación, y les va a dar 1.76092 y les da aquí el valor de su derivada, ¿no? En 2, ¿sí? Esto va a valer la derivada en 2, ¿vale? ¿Con qué? Con el esquema de derivación de primer orden. Pero recuerden que este esquema de derivación tiene mucho error, ¿vale? Por lo tanto, por eso les piden que lo hagan ahora con el de segundo grado. El de segundo grado, como están derivando en 2, su pivote es X0. Por lo tanto, si buscan aquí en sus esquemas de derivación, para un polinomio de segundo grado, se fijan, para la primera derivada, tienen 3 pivotes. ¿En dónde están haciendo pivote? Pues están haciendo pivote en el punto X0. Por lo tanto, tienen que elegir la derivada que esté haciendo pivote en X0. En este caso sería Y'0. ¿Por qué? Porque es de segundo orden y está haciendo pivote en X0, ¿sí? Que sería este valor. Entonces, la derivada sería 1 entre 2 veces h por menos 3, 4 y menos 1, donde están haciendo pivote en X0, que sería este valor que tienen aquí abajo, ¿vale? Que sería este esquema de derivación, haciendo pivote en X0. Ahora, si se fijan, van a necesitar 3 puntos, es decir, Y0, Y1 y Y2. Entonces, pues van a elegir desde aquí hasta acá abajo, ¿sí lo ven? Estos 3 puntos. ¿Para qué? Para obtener su derivada aquí en Y0. Obviamente, como este tiene más puntos, va a tener menor error, ¿no? Entonces, sustituyen sus valores. X0 es 2, 3, 4 y aquí Y0 es 3.0, 1, Y1 es 4.77, Y2 es 6.02
y lo multiplican aquí, h sigue valiendo 1, ¿no? Y multiplican todo, ¿no? Sería 1 menos 3 veces y0 más 4 veces y1 menos y2, y donde esos valores pues ya los tienen aquí, ¿no? y1, y2, y0, y1 y y2. Lo sustituyen en su ecuación donde h vale 1, es menos 3 veces y0, 4 veces y1, menos y2, que es este valor, que es todo esto que tienen aquí. Y cuando resuelvan todo esto les va a dar 2.01669, ¿sí? Como pueden observar, la primera y la segunda derivada tienen una diferencia muy grande, ¿no? Con el de primer orden nos dio 1.76 y con el de segundo orden nos dio 2.01. La diferencia es grande, ¿vale? La teoría que acabamos de ver es que pues, el de segundo orden va a tener menor error. ¿Cómo podrían verificarlo? Bueno, lo vamos a ver en el inciso D, creo que es, ¿vale? El inciso B dice obtener la derivada, la primera derivada y la segunda derivada en el punto x4 utilizando la fórmula de derivación de polinomios de segundo y tercer orden. Entonces, aquí al principio, pues su tabla empezaba en 2, que es donde estaban derivando, ¿vale? Ahí no había manera de centrar este punto, el punto donde ustedes quieren derivar, que era 2. Aquí en 4, si se fijan, la tabla sigue teniendo los mismos puntos y nos están preguntando, ¿sabes qué? La derivada en 4, la primera y la segunda derivada, ¿vale? Entonces, aquí, como les comentaba, lo mejor es centrar. ¿Por qué hay que centrar? Porque les están pidiendo un polinomio de segundo grado y de tercer grado. Con un polinomio de segundo grado van a necesitar 3 puntos, por lo tanto, el punto donde van a hacer digamos, el punto medio sería el punto x1, es decir, ustedes quieren derivar en 4. Entonces, si para la primera derivada tienen estos 3 esquemas de derivación, ¿cuál van a elegir? Pues el que tenga los puntos centrales. ¿Cuál es el que tiene los puntos centrales? Pues y1, ¿sí? ¿Cuál va a ser nuestro punto central? Pues va a ser 4. Entonces, si este valor va a ser nuestro valor central, serían, para que dejarlo centrado con respecto a los demás puntos, este sería x0, este sería x1 y este sería x2, y por lo tanto este sería y0, y1 y y2. Solamente estamos cambiando la referencia, ¿sí me explicó? Entonces, para obtener la primera derivada, ¿qué hacemos? Pues entonces vamos a tener 3 opciones, ¿no? La primera opción es empezar desde el principio hasta llegar a 4 haciendo pivote en x2, de lo que les comentaba que era centrar la tabla, que es lo que se recomienda, ¿no? Que es 4, y el último pues, sería empezar desde 4 hasta el final, ¿no? ¿Cuál van a elegir ustedes siempre? Pues la opción 2, ¿por qué? Porque están centrando el valor y eso les proporciona un menor error, ¿sí? Entonces, si este valor es el que ustedes van a utilizar, necesitan de su esquema de derivación van a necesitar la primera derivada en un polinomio de segundo orden haciendo pivote en x1. ¿Dónde está ese esquema? Pues es el esquema que tienen aquí, ¿no? Porque es la primera derivada haciendo pivote en x0. Esta es la primera derivada haciendo pivote en x2. Y para centrar su valor en 4 van a ser el de x1. ¿Sí me expliqué? Entonces, ustedes derivan con este esquema de derivación, donde ya sabemos que el primero es y0, el segundo es y1, el tercero es y2. Y entonces, ¿quién va a ser y0? Pues va a ser 4.77, y1 es 6.02 y y2 es 6.98, ¿sí? Para obtener la derivada aquí en 4, ¿no? Entonces, sustituyen, ¿sabes qué? Es 1 sobre 2 veces h, donde h vale 1, menos y0, que es menos 4.77121, más 0 veces y1, pues les va a dar 0, cualquier cosa por 6, 0, pues les va a dar 0, y luego más y2, que es 6.9897, que es este valor, ¿vale? Al hacer la suma y la división les va a quedar 1.10925, ¿sí? Las otras opciones les pueden dar valores semejantes, ¿no? Tal vez aquí les fallaría una decimal, o tal vez les podría dar igual. ¿De qué va a depender? De los valores de la tabla, obviamente, ¿no? Y aquí pues el espaciamiento es 1, por lo tanto es pequeño y pues no hay tanta diferencia, ¿sí?
Pero bueno, hasta ahorita aquí vamos, ¿vale? Esta es la primera derivada. Luego les piden la segunda derivada. Entonces, si ya eligieron a x1 como su pivote para la primera derivada, pues de las opciones para la segunda derivada van a utilizar el mismo pivote en x1. Y se regresan aquí a sus esquemas de derivación, pues para la segunda derivada, ¿no? De un polinomio de segundo grado, solamente tienen una sola derivada que es en x1, ¿ya lo ven? Que es 1 menos 2, 1. Entonces, pues aquí abajo lo vuelven a poner, ¿no? ¿Dónde nos quedamos? Ay, caray. Ya me perdí. Aquí nos quedamos, aquí. ¿Vale? Entonces la segunda derivada pues va a ser 1 menos 2, 1. Y aquí es h cuadrada, aquí ya no es 1 sobre 2 veces h, ¿sí lo ven? Entonces sería y0 menos 2 veces y1 más y2, ¿no? Que sería este valor. Y0 sigue valiendo 4.77, y1 vale 6.02059 y y2 6.9870, que sería este valor, ¿sí? Hacen las operaciones, h sigue valiendo 1 y les va a dar menos 28.0, menos 28027, ¿vale? Aquí obviamente hay un error, no sé, aquí no le estoy poniendo el error, pero ya se da por sentado que hay un error, ¿no? Que se conoce que hay un error en el cálculo, ¿vale? Entonces ya tenemos la primera y segunda derivada y la segunda derivada con polinomios de segundo orden. En el inciso nos piden, ya que tienes la primera y la segunda, ahora calcula la primera y la segunda, pero con polinomios de tercer grado, ¿vale? Que es lo que está aquí abajo. Entonces, ¿dónde quedamos? Nos quedamos aquí. Ya, si ustedes quisieran poner los valores de segundo grado, pues les va a dar esto, ¿no? Que sería la primera y la segunda derivada en el punto 4. ¿Sí lo ven? Luego, para la primera derivada con un polinomio de tercer orden tienen todas estas opciones. De nuevo, lo que ustedes quieren es centrar los valores. Como es un polinomio de tercer grado, van a necesitar 4 puntos. Entonces, de su tabla, si ustedes quieren centrar 4 con 4 puntos, tienen dos opciones. Empezar desde 2 y terminar en 5, o empezar desde 3 y terminar en 6. De cualquiera de las dos formas se puede centrar los valores, ¿vale? Cuando se pueda. Cuando no se pueda, pues obtienen cómo va el pivote, ¿no? Pero en este caso, pues tienen las dos opciones. Pueden ya sea empezar en 2 y terminar en 5, o empezar en 0 y terminar en 3. Debido al tamaño al grado del polinomio, el resultado que obtengan, ya sea de uno o de otro, va a ser casi el mismo, ¿vale? Nosotros pues vamos a utilizar el de inicio porque pues es el que hemos estado utilizando, y porque el pivote pues va a caer en x2, ¿no? O sea, pues es el primero, ¿no? Que no se nos ocurra. Pero de las dos formas les tendría que dar algo muy parecido o igual, ¿vale? Entonces, ya que obtienen aquí su referencia de 4 puntos, pues se fijan en dónde está haciendo el pivote. Para que deriven en 4, van a necesitar hacer pivote en x2 en su referencia, ¿sí lo ven? ¿Sí? Entonces, pues, ¿cuál van a elegir de su esquema de derivación? Pues el que hace pivote en x2, que es 1 entre 6 veces h, de 1 menos 6, 3 y 2, haciendo pivote en x2, ¿no? Entonces, lo eligen y lo desarrollan, que sería 1 entre 6 veces h. Este es y0, y1, y2 y y3, que es menos 6 veces y1 más 3 veces y2 más 2 veces y3, donde y0 vale esto, y1 vale esto, y2 vale esto y y3 vale esto. Lo sustituyen, ¿no? Aquí está 3.0 menos 6.4.77, 3 por 6.02 y 2 por 6.970. Todo esto entre 1 entre 6 veces h. H sigue valiendo 1 y les va a dar 1.0707. Si se fijan con el anterior que obtuvimos, ¿no? De segundo orden, le atinamos, digamos que a 2, y de aquí ya empiezan a cambiar. ¿Sí lo ven? Luego, para la segunda derivada, pues es lo mismo, ¿no? Vamos a elegir dentro de nuestros esquemas de derivación a la segunda derivada. ¿Qué segunda derivada van a elegir? Pues la misma que tenga el mismo pivote, en este caso en x2, para no mover la referencia, porque si no
tendrían que mover la referencia, ¿me explico? Entonces, ¿qué hacen? Pues, ¿sabes qué? Yo agarro y busco en el esquema de derivación el que tenga pivote en x2, que sea la segunda derivada. En los esquemas, pues está aquí, ¿no? Polinomios de tercer grado, segunda derivada, pivote en x2 es 0, 1, menos 2, 1, ¿no? Nos vamos aquí a las derivadas y van a tener aquí 0, 1, menos 2, 1, ¿sí? Entre 1 entre h cuadrada, donde este es y0, y1, y2 y y3. Si se fijan, nos quedó los mismos valores. Con su tabla, pues y0 es 3. Esto, 4.77, 6.02, 6.98, etcétera. Y lo sustituyen aquí en su derivada. El primero y0, pues cualquier cosa les va a dar 0. y1 es 4.77 menos 2 veces y2 más y3. Y h vale 1. Entonces, cuando sustituyan todo esto, pues les va a dar menos 28.027. En este caso, si lo verifican, les va a dar lo mismo que para la de segundo orden. ¿Esto por qué es? Bueno, pues por la forma del polinomio, ¿no? Que les va a dar. Es decir, si se fijan, aquí cuando elegimos este otro pivote, el primer valor vale 0. ¿Ya lo ven? Entonces les quedó la segunda derivada igual que la primera por la referencia. Por eso nos da igual, ¿vale? De todas maneras nos tiene que dar igual, ¿no? Porque la segunda derivada pues es un valor de este modo, ¿vale? Luego, el inciso C dice calcular el valor real de las derivadas para inciso B, y el error relativo si sabemos que la función original es y igual a 10 logaritmo de x. Es decir, esta función, ¿no? La obtuvimos de esta función, solamente que pues no lo sabíamos, ¿no? Entonces vamos a comparar la parte, digamos, que nosotros conocemos como analítica con lo que hicimos tabularmente, ¿no? Entonces, bueno, de diferenciación numérica. Entonces, si y es igual a 10 logaritmo de x, pues la derivada de y con respecto de x es 10 por el logaritmo de e entre x, que es 4.34994 entre x, ¿sí? Esa sería la primera derivada, es decir, de aquí sacaríamos toda esta, y de y' pues es la derivada de esta, que es menos 1 entre x cuadrada, que es esto, 4 la constante entre x cuadrada, ¿no? Son las primera y la segunda derivada. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos evaluarla en 2 y evaluarla en 4 para poder comparar. ¿Quién va a ser nuestro valor real? Pues va a ser esta, ¿no? El valor analítico que estamos obteniendo. Entonces, si lo sustituyen en y'2, que es esta y', les va a quedar 4.34 entre 2, que es 2.17147. Y en 4, la primera derivada nos va a dar 1.08574. Y la segunda derivada pues nos va a dar menos 0.27143. Comparando, pues si se fijan, pues no se parecen mucho. ¿Ya lo vieron? Pues sí le tiene un poquito, ¿no? Esta pues más o menos, en una decimal. ¿Se lo ven? ¿Qué tanto error hay? Bueno, pues con el error relativo, para la derivada en x2, la primera derivada, con el polinomio de primer grado, obtienen un valor, un error. Obviamente nosotros obtuvimos esto con el de primer orden, y la derivada analítica es esta. ¿Cuál es el real? Pues es este, ¿no? El de la analítica. Entonces, hacen el error relativo con el real menos el aproximado, y para un polinomio de primer orden le sale un error de 18, casi 19%. ¿Sí lo ven? ¿Qué quiere decir esto? Pues que el esquema de primer orden tiene mucho error, que es como lo que ya les había mencionado, ¿no? La vez pasada, bueno, hace unos momentos, ¿vale? Ahora, para el de segundo orden, pues la lógica es que disminuya, ¿no? Nosotros obtuvimos 2.0166 y el valor es 2.17, entonces en el error relativo de este menos este entre el anterior, pues les va a dar un error del 7%, lo cual ya esperábamos, ¿no? Un polinomio de segundo orden tiene menor error que uno de primer orden, ¿sí lo ven? Luego, para el de x igual a 4, pues tenemos estos valores, ¿no? Con los valores analíticos, que son nuestros valores reales. Nuestra aproximación con uno de segundo orden para el de para la primera derivada nos dice, ¿sabes qué? Bueno, esto es 1.109,
el valor real es 1.08, tu error relativo es de 2% con respecto al valor real. ¿Sí lo ven? Es un valor aceptable, ¿no? Si ustedes no conocieran la función de origen, este es un error aceptable, ¿no? Luego, en la segunda derivada, si se fijan, nos dio menos 0.27143 y nosotros obtuvimos menos 0.28. De nuevo el error es pues aceptable, ¿no? 3.25% por ahí, ¿vale? Luego, con el de tercer orden ya tuvimos 1.0707 y el valor era 1.08, ¿sí lo ven? El error relativo es del 1%, 1.38, que ya es muy pequeño, ¿vale? Sobre todo en aspectos aquí relativos es muy pequeño, ¿no? Y la segunda derivada pues nos da el mismo error, que es 3.25 que el anterior, ¿no? ¿Por qué? Pues por la forma del polinomio, ¿vale? Entonces, así de manera, digamos, rápida, ¿no? Pueden ustedes observar cómo acomodar sus pivotes, ya sea, ¿cuál es la idea siempre? Centrar los pivotes, ¿no? Ya sea hacia arriba o hacia abajo, como sea, pero la idea es que ustedes los centren, ¿vale? Eso se los voy a dejar aquí en la actividad para que vean paso a paso, ¿no? Por si lo quieren observar. ¿Qué más? Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a salvar este. Muy bien, vamos a hacer este otro ejercicio que es, digamos, la parte, no contraria, pero la otra forma de utilizar estos esquemas de derivación, ¿vale? Aquí les dicen, dada la función f de x igual a 2x por 2 a la x por coseno de x, calcule numéricamente la derivada en 1.05 con la fórmula correspondiente a un polinomio de segundo grado. Pues, el inciso A le dicen utilice el espaciamiento de 0.03 y el inciso B dice utilice espaciamiento de 0.01. Entonces, aquí, bueno, si no se acuerdan, obviamente esta es una derivada de funciones. Entonces, si lo quieren derivar analíticamente, sería derivarla, es 2x por la derivada del coseno y el coseno por la derivada de 2x. Y si no se acuerdan cómo se deriva un 2 a la x, pues aquí ya empiezan los problemas, ¿están de acuerdo? Entonces, ¿para qué sirve esto? Pues precisamente por si no se acuerdan o por si es demasiado complicada la derivada, pues pueden derivarlo con sus esquemas de derivación, su función, ¿vale? ¿Cómo van a hacerlo? Bueno, pues primero que nada necesitan necesitan una tabla para poder derivar, ¿están de acuerdo? Entonces, ¿cómo generan esta tabla? Por eso les dan el inciso A y el inciso B. En el inciso A van a generar una tabla con un espaciamiento de 0.03. ¿Desde dónde hasta dónde? Pues ustedes van a elegirlo, ¿no? ¿A qué me refiero? Bueno, entonces para el inciso A, y aparte les dicen que es un polinomio de segundo grado, por lo tanto van a necesitar 3 puntos, ¿no? x0, x1 y x2, que sería una tabla como esta, ¿no? ¿Por qué sale una tabla como esta? Porque es de segundo grado. La otra, acuérdense que siempre van a tratar de centrar el valor que quieren derivar. ¿Qué valor quieren derivar? Pues el valor de 1.05, ¿sí lo ven? Entonces, si es una tabla de 3 puntos, el elemento central x1, que es donde harían su pivote, ¿no? Tendría que ser 1.05. Para el inciso A, si h es 0.03, quiere decir que tendrían que ponerle a 1.05, pues restarle 0.03 para el inciso A y después sumarle 0.03, ¿no? Como estaría aquí, ¿sí lo ven? Para el inciso A. Para el inciso B, pues sería 0.01, ¿no? Restarle 1.01 a 1.05 y sumárselo, ¿no? Pero ahorita para el inciso A, le restan y le suman, ¿para qué? Para centrar el 1.05 y tengan sus 3 puntos. Ya que tienen estos 3 puntos, ¿cómo obtienen y? Bueno, pues la obtienen sustituyendo sus valores en f de x. Acuérdense que y es f de x. ¿Cómo sustituyen? Pues va a ser el coseno de 1.002 y 2 a la 1.02. Ojo que pues su calculadora tiene que estar en radianes, ¿no? Porque aquí pues el valor del coseno pues lo va a tomar como radianes, ¿no? Entonces, ya que tienen su rango de dónde van a utilizar sus valores, obtienen los valores de y evaluándolo en su función, que es como lo tienen aquí así, y van a obtener estos valores, ¿vale? Obviamente están redondeados a 5 decimales, ¿no?
Ya que tienen estos valores, ustedes lo que quieren conocer es la derivada en y1. Bueno, pues entonces el pivote que van a utilizar es en x1. Como quieren la primer derivada, se van a sus esquemas de derivación y dices, bueno, yo tengo 3 puntos, ¿no? Estos son 3 puntos. Mi primer derivada haciendo pivote en x1 es 1 entre 2 veces h menos 1, 0 y 1. Entonces, aquí en su tabla, ¿no? Eligen su esquema de derivación. Ya saben que este es y0, y1 y y2, donde aquí ya tienen a y0, a y1 y a y2, que son estos valores. ¿Sí los ven? Entonces, lo sustituyen los valores y les va a dar menos 1.082. Ahora, como habíamos visto en la teoría, si ustedes disminuyen el espaciamiento, también disminuyen el error en sus derivadas. Entonces, para el inciso A, ¿no? ¿Dónde está aquí? Para el inciso B, perdón. En punto 03, ¿qué va a pasar? Pero en punto 01, ¿qué va a pasar? Pues que en punto 01, para el inciso B, que sería este valor, ¿dónde está? ¿Dónde está? Perdón, este es para punto 03, ¿vale? Que les di, que es menos 1.08233. Para el inciso B, ¿no? Acuérdense que aquí H es punto 03, ¿vale? Para el inciso B, la tabla ahora igual la van a centrar en 1.05, pero el espaciamiento es de punto 01, entonces esto lo tienen que restarle y sumarle 1.05 y les va a quedar algo como esto. Evalúan estos valores en su función y ya obtienen la tabla completa, que sería este valor, ¿sí? Que como lo tienen aquí. Y de nuevo utilizan el mismo pivote, ¿no? Haciendo estos operaciones les va a dar menos 1.082. Ahora, como les comentaba, en teoría, cuando ustedes disminuyen el espaciamiento van a tener menor error, ¿sí? Que fue lo que sucedió entre el inciso A y el inciso B. Entonces, ustedes a la hora de evaluarlo, ¿cómo sabemos quién tiene menor error? Pues calculamos la derivada, ¿no? Que como les decía es esta por la derivada de esta más esta por la derivada de esta, ¿no? El coseno, esta es la derivada de esta que es logaritmo de 2 por el coseno de x más la derivada del coseno que es el menos seno por la derivada de 2x, ¿no? Esto les va a dar el valor, ¿no? Valuado en 1.05, que es lo que hubieran obtenido, de menos 1.08192. Comparándolo con los valores del inciso A y del inciso B, pues si se fijan, ¿cuál fue el que tuvo mayor acercamiento? Fue el del inciso, ¿no? B. ¿Por qué? Porque el espaciamiento es más pequeño. ¿Ya lo vieron? Para el inciso A tienen un error del 0.037% y para el inciso B de 0.00739. ¿Qué significa esto? Que si ustedes disminuyen el tamaño del paso o del espaciamiento, en sus cálculos van a obtener menor error a la hora de sus cálculos. ¿Sí lo ven? Todo esto se los voy a dejar en su actividad para que lo vean y también para que lean las notas al pie para que es básicamente lo que les estoy comentando, ¿vale? Y aquí les voy a dejar su actividad ahorita, que es más o menos lo mismo que tienen que hacer, ¿vale? Entonces, pues yo creo que hasta aquí la dejamos. Si tienen alguna duda, por favor, coméntenlo en los comentarios o mediante el grupo de WhatsApp o el correo, ¿vale? Y pues nos vemos entonces la siguiente clase y pues hasta luego.